¿Cómo aprendí 4 idiomas en 2 años? ¿Hablo los idiomas? Pues a mí la verdad no me parece una forma verídica de comprobar que hablo un idioma. Bueno, y no hablo los idiomas porque no me parece una forma verídica de comprobar que una persona sea proeficiente en un idioma. Aunque la pronunciación es muy importante, ustedes saben que mi foco en casi que todos los idiomas es la fonética. Es más, en este canal tenemos muchos videos de fonética. Si ustedes me quieren ver o quieren escuchar cómo hablo los idiomas, pues pueden ir a cada uno de esos videos y por supuesto darles play y ahí van a ver cómo hablo todos los idiomas, por supuesto. No quiero presumir ni nada por el estilo. El día de hoy les quiero contar mi experiencia aprendiendo 4 idiomas en 2 años, cómo hice para aprenderlos, los tips que les voy a dar y por supuesto todo mi recorrido en esos 2 años, que pues obviamente sigo aprendiendo, pero pues no la forma como en que lo hice. Primero les voy a contar la historia, por supuesto, después les voy a dar unos tips y ya finalmente pues el cierre. Entonces presten atención a la historia. Resulta que por allá por pandemia, en el 2020, yo me graduaba del colegio. Sergio Pérez se graduaba del colegio. Yo era una persona un poco indisciplinada, pero en la mayoría de materias me iba bien. Mi gran problema era el inglés. Y resulta que aquí en Colombia hacemos unas pruebas cuando estamos en grado 11, o sea, ya cuando nos vamos a graduar, que se llaman las pruebas ICFES. En esas pruebas del ICFES califican varias cosas: competencias ciudadanas, ciencias, matemáticas. El caso es que a mí me fue muy bien en la mayoría. Mi problema fue el inglés. Casi todas las materias saqué entre 80 e incluso 97 puntos, pero inglés me fue súper mal, que creo que saqué 37 puntos de 100 posibles. Así que cuando me gradué, un poco frustrado, dije: sí o sí tengo que aprender inglés. Me puse juicioso aprendiendo inglés, tomando apuntes, viendo el profe Ochoa, viendo muchos youtubers. En realidad aprendí, pero yo diría que aprendí muy poquito para lo que en realidad quería aprender. Yo quería ser fluido en el idioma, quería hablar, entonces buscaba aplicaciones, buscaba formas y todo el tiempo buscaba mucha información. Llevaba más o menos unos 6 meses practicando y yo creía que, mejor dicho, sabía demasiado inglés, que yo era un C2 en inglés. Pero un día encontré una aplicación que se llama Linkbee. Ojo, esto no es publicidad paga, pero Linkbee es una aplicación de llamadas en tiempo real, con practicantes y con nativos. Resulta, pasa y acontece que yo llamé a una persona practicante, o sea, para practicar el inglés con dicha persona, ya que es una llamada en tiempo real, y la persona cuando me saludó me dijo: "Hi, what's going on?". Cuando me dijo esto yo quedé mudo, me dio pánico, no le entendí, no sabía qué decir, no sabía cómo responder. En realidad sentí que no había aprendido nada de inglés. Después de haber colgado esta llamada súper rápido, obviamente después de que entré en pánico, básicamente no quería saber nada de la aplicación, pero me había gustado un montón porque me había puesto a prueba y en realidad no era tan bueno como creí. O bueno, sí sabía muchas cosas, pero nunca lo había enfocado en la conversación. Ahí me di cuenta que enfocar de la conversación era lo esencial. Cabe aclarar que cuando salí del colegio yo empecé a estudiar diseño mecánico al mismo tiempo que trabajaba y al mismo tiempo estudiaba inglés. Le dedicaba más o menos 1 o 2 horas, lo que les digo, viendo videos en YouTube, viendo páginas web y buscando información por ahí en internet. En realidad esto de aprender inglés, como les comentaba, se volvió un reto personal para mí porque me había ido muy mal en las pruebas. Entonces le empecé a dedicar mínimo 1 hora diaria. Cualquier tiempo que tenía libre en el trabajo o incluso donde estudiaba, siempre estudiaba inglés. Pero después de haber encontrado esta aplicación Linkbee, que empecé a enfocar mi aprendizaje en la conversación, creo que el aprendizaje se volvió mucho más exhaustivo y para mí se volvió mucho más rico. Como les digo, entre llamada y llamada, me di cuenta que podría sostener conversaciones muy largas, más o menos de 1 hora, con hablantes nativos, que no es lo mismo que hablar con practicantes. Eso sí que quede súper claro. Un día, hablando con un practicante, él me comentó que estaba aprendiendo francés. A mí se me metió un poquito la espinita, así que en Duolingo busqué un poquito de francés, hice unas 4 o 5 lecciones, me empezó a gustar y empecé a partir mi tiempo de práctica, o sea, 1 hora de inglés y 1 hora de francés, en mis tiempos de estudio. Pero con la gran diferencia que fue que desde la primera semana que tan solo yo sabía presentarme en francés, lo enfoqué en la conversación. Ahí me di cuenta que sí o sí todo lo tenía que enfocar en la conversación, que era la clave. Ahí estaba el punto. Teniendo en cuenta todo lo que anteriormente les dije que me funcionó a mí, o sea, enfocarme en la conversación, aprender vocabulario de conversación principalmente, preguntas y respuestas y estas frases muy comunes en el idioma, empecé a estudiar francés. En esta aplicación Linkbee la mayoría de personas eran practicantes.
aunque también me salía mucho nativo que era de las partes de África. Que no sé si ustedes saben, pero hay muchas personas que hablan francés gracias a las colonias de Francia. Por supuesto, en África. Empecé a hablar mucho francés con africanos, ellos me enseñaron un montón. Creería yo que son una de las personas que mejor practican el francés, aparte obviamente de los mismos franceses. Así que me envolví en la conversación, empecé a estudiarlo, me consumí varios cursitos básicos, pero lo que les digo, si ustedes no enfocan nada en la conversación, no van a aprender tanto, o bueno, así lo he sentido y lo siento hasta ahora yo, ya que todo lo que aprendía lo enfocaba en la conversación, así que estudiaba en el bus, escuchaba podcast, lo único que yo quería era aprender nuevas formas de expresarme y por supuesto nuevo vocabulario. Más o menos unos 2 meses me dediqué a esto y así alcancé conversaciones de más o menos 1 hora con personas practicantes en esta aplicación que les cuento. LingBee. Al principio me desenvolvía por supuesto de una forma lenta, preguntaba demasiado qué significaban las palabras e incluso las oraciones. Ellos me explicaban qué eran los phrasal verbs, ellos me explicaban qué era una expresión, que ellos me explicaban que era un chunk e incluso me explicaban idioms, que eran cosas muy avanzadas en el idioma. Por supuesto, al principio empecé con practicantes, después empecé con nativos, que es totalmente distinto, pero aprendí demasiado. En unos 2 meses, 1 hora de práctica en llamada fue lo mejor que me pudo pasar. Llevaba más o menos 1 año y 2 meses estudiando inglés y francés y me metí con la mágica lengua del italiano. Siempre me ha gustado el italiano por cómo sonaba, por cómo se sentía y empecé a aprender con videos en YouTube, con páginas en línea, con audios y con podcasts. Siempre mezclando todo de una forma muy homogénea y por supuesto entrenando todas las habilidades, específicamente el listening y el speaking, porque para mí es fundamental, todos queremos producir el idioma. Empecé a aprender italiano y muchos viejitos me empezaron a enseñar italiano mediante la aplicación que les comentaba, LingBee. Pues existen muchos señores de edad que les gusta practicar idiomas, en este caso italianos, como una aplicación como LingBee. Ellos me recomendaron autores de libros, empecé a leer los idiomas y por supuesto empecé a darme cuenta que leyendo un montón fortalecía todos los idiomas. En realidad ahora sí estaba entendiendo muy bien casi que todas las conversaciones. Era muy raro que no entendiera una palabra en una conversación. E incluso de temas demasiado complejos que hablábamos como de política, como de religión, de creencias, de espiritualidad, incluso de filosofía. Entonces me di cuenta que tenía muy buen nivel en casi que todos los idiomas. Un día practicando italiano con un brasilero me dijo, deberías aprender portugués. Y a mí se me metió un poquito a la cabeza, no estaba muy entusiasmado con el idioma. El caso fue que empecé a aprender portugués y llevaba más o menos unos 2-3 meses aprendiendo portugués. Me leí un libro que se llama, es una traducción, que se llama Uma Semana em Valão. Me lo leí completo como más o menos en 1 semana y lo que les digo, tan solo llevaba 3 meses aprendiendo portugués, por supuesto constantemente y practicando en esta aplicación de conversación. Y en esos entonces estaba medio mal con el trabajo de diseño mecánico que les comentaba que estudiaba durante esos 2 años. Así que como les digo, llevaba más o menos 1 año y 8 meses practicando los idiomas cuando empecé a hablar portugués. Aprendí portugués en más o menos unos 3 meses y un día vi una vacante por ahí en alguno de estos sitios para buscar trabajo. Apliqué a los únicos puestos trilingües que encontré, que eran con portugués e inglés, por supuesto. Hice la entrevista, me llamaron y todo lo pasé perfectamente. Ahí me di cuenta que tenía muy buen nivel, o eso creía yo, ya que estas agencias o estos tipos de trabajos pues piden un nivel B2 más o C1. Así que me sentí súper feliz. Las pruebas estaban un poquito complicadas, pero pues tampoco fue nada del otro mundo. Trabajé más o menos 1 año y medio con brasileros y también con gringos, hablando por supuesto mucho. Como les comentaba, nunca dejé de practicar por esta aplicación. Me hice un TikTok para practicar los otros 2 idiomas, italiano y francés. También he hablado con muchos franceses, ya que como por esos tiempos también me gustaba mucho la programación. Programaba con algunos franceses e incluso discutí con varios franceses acerca de trabajo en francés también. Me di cuenta que tenía muy buen nivel y pues lo que les digo, me gustaba un montón porque estaba hablando prácticamente que todos los idiomas de una forma súper fluida. A los pocos tiempos de ingresar a esta empresa me compré varias herramientas y lo que les dije, empecé a grabar contenido, empecé a grabar videos para TikTok principalmente. Esto como una forma de aprender más y por supuesto reforzar lo que había aprendido, ya que había leído que la persona que enseñaba cualquier cosa aprendía mucho más que cualquier otra. Empecé a subir videos constantemente y a eso del 7º, 8º video se fue el boom, ya que un par de videos alcanzaron prácticamente el 1.000.000 de vistas, muchas visualizaciones, muchos likes y por supuesto me empezaron a llegar mensajes de las personas de que se enseñaba idiomas.
Yo anteriormente ya les había enseñado a algunas primas, ya que algunas tías me habían pedido el favor de que enseñara inglés, y por supuesto les di unas clases súper intensivas para que ellas tuvieran una noción básica de lo que era el inglés. Como ya anteriormente lo dije, las enfoqué por el camino de la conversación y ellas empezaron a desarrollar mucho más su nivel de inglés. Como les dije, me llegaban muchos comentarios de personas que querían aprender inglés conmigo. Y yo siempre dije que no a estos comentarios porque me sentía extraño, no sentía que fuera capaz de enseñarle a las personas. O bueno, solo a mis primos. Unas personas conocidas quisieron formar un grupo y se me acercaron y me dijeron que les enseñara inglés. Así que lo hice y este grupo fue todo un éxito. Me acuerdo muy claro que fueron primero 5 personas y esas 5 personas estuvieron aprendiendo unos 6 meses y desarrollaron su conversación de una forma espectacular. Así que me empezó a llegar a la mente la idea de que podría ser profesor porque lo había hecho bien. Lancé unos par de anuncios en las redes sociales y ahí fue el boom, ya que muchas personas se inscribieron a mis clases, empezaron a aprender y a los pocos meses de haber empezado a aprender conmigo, empezaron a conseguir sus primeros trabajos bilingües y trilingües. Para mí esta fue la prueba madre de que mi método sí funcionaba 100%, ya que, como les digo, todo lo enfocaba 100% a la conversación. Que mis estudiantes ingresaran incluso hasta donde yo llegué a trabajar un día con la práctica constante fue la prueba madre de que estaban aprendiendo demasiado e incluso en muy poco tiempo, ya que mis clases eran todos los días. La práctica y el trabajo constante los llevaba a desarrollar sus habilidades en los idiomas demasiado rápido. Hasta el día de hoy llevo más o menos unos 2 años siendo profesor. Hace un año más o menos dejé mi trabajo para dedicarme completamente a ser profesor. Como yo les decía anteriormente, me encanta leer un montón, así que voy mucho a la biblioteca y por supuesto mejoro mucho las técnicas de aprendizaje, leo un montón de pedagogía y por supuesto de las diferentes formas en cómo las personas pueden aprender. Ya he hecho muchos videocursos, he hecho cursos de fonética, estoy desarrollando un curso de portugués y en realidad creo que todo ha sido un éxito. Y esta es la historia de cómo aprender idiomas me cambió totalmente la vida. Que anteriormente, como les decía, trabajaba en una empresa de metalmecánica relacionada al diseño mecánico, donde no me gustaba mucho y por supuesto me pagaban muy poco. Los idiomas poco a poco fueron cambiando mi vida hasta el punto donde trabajo desde casa, tengo los estudiantes que es lo que más me gusta, enseño un montón y por supuesto la gente está súper contenta con mi trabajo, ya que como les digo consiguen trabajos bilingües, trilingües, las personas que están en el extranjero empiezan a hablar y a dar sus primeros pasos, así que esto es lo más maravilloso para mí. Y lo mejor de todo es que tengo muchísimo tiempo para dedicarme a programación, a leer y por supuesto a hacer todos los hobbies que me gustan, que ya ustedes saben que soy una persona bastante interactiva. Y bueno, eso es todo por hoy. Déjenme en los comentarios qué idioma quieren aprender, de qué idioma quieren un videocurso o por supuesto sus experiencias aprendiendo idiomas. Nos vemos en un próximo video. Bye.